esto no va a nosotros. Ya. Tenemos entonces los problemas contemporáneos vistos de la perspectiva ética. Vamos a anotar algunas cositas ahí en el cuaderno. Recordemos entonces, recordar que la época que estamos evaluando es la época contemporánea. ¿Ya? Que tiene entonces, que tiene sus fundamentos entonces en la modernidad. Constantemente hemos aludido a tres conceptos: a la modernidad, voy a ponerle aquí los tres conceptos: modernidad, a lo contemporáneo, ¿ya? Y también a la postmodernidad. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que todos nosotros conozcamos lo siguiente. Lo importante es que sepamos que nuestro mundo, este mundo que está acá, ¿ya? Tiene distintas causas, que hacen lo que es. Y esas causas se juegan en este juego entre lo moderno y lo posmoderno. ¿Ya? Nosotros estamos al medio. Bien. No sé si ustedes se acuerdan de las clases, por ejemplo, de lenguaje, donde han visto mucho, por ejemplo, siempre los profesores de lenguaje trabajamos mucho con obras pictóricas, con arte. ¿Se han fijado en eso? Y a veces, por ejemplo, para ilustrar una época, nosotros le mostramos arte. ¿Sí? Por ejemplo, el barroco, por ejemplo, el neoclasicismo, todo eso. ¿Ya? Fíjate, tiene en cuenta las pinturas, por ejemplo, del Renacimiento, del Barroco. ¿Ya? Esas pinturas, por ejemplo, del Renacimiento, esta mujer como es Beta en el centro, el nacimiento de Venus, de Botticelli, es como la más conocida. ¿Ya? Tienen la figura del centro. ¿Ya? Hay unos angelitos por ahí, todo muy bueno. Pero, por ejemplo, en lo contemporáneo, tú tienes artistas como Duchamp o como Pollock, que tiran la pintura. A pesar de eso, nosotros compartimos la misma época histórica, para algunos teóricos, para otros no. Esto siempre está en discusión, ¿ya? Lo importante es saber por qué. ¿Por qué está en discusión y de dónde viene? ¿Ya? Y en eso estamos nosotros aprendiendo en el curso. Es un poco complicado, pero nos sitúa, y esto es importante. Vamos a poner eso acá abajo. Vayan anotando el siguiente. La discusión entonces, ya anotando y voy a correr un para acá, voy a poner esto acá. No, poco todavía, no. La discusión entonces, entre lo contemporáneo, entre lo moderno y lo posmoderno es clásico, o no pongamos clásico, es el centro de nuestra época. Eso es importante. ¿Ya? Si uno, por ejemplo, quiere meterse en el ámbito del arte, meterse en el ámbito de la literatura, de las humanidades, esta cuestión está en juego, esta cuestión está en discusión todavía. ¿Mm? Hoy estamos a 4 de agosto. 4 de agosto. 4 de agosto. 4 de agosto. ¿Ah? Eso es lo que estamos entonces discutiendo. Bien, ¿me siguen allá? ¿Me siguen en el chat? Cuando me alejo, por ejemplo, del computador, ¿me escuchan todavía o no? Ah, perfecto. Sigamos.
Veamos más abajo. Aquí está. Sí, pero apenas se entiende de todas formas. Ay, lo que pasa es que si viene la profitabilidad, si me ves en el audífono, me va a contar por qué no lo estoy usando. Te voy a intentar hablar más fluido y más lento. Más lento. Ah, bien. Sigamos acá. Recordemos entonces que nosotros estamos viendo ética. O sea, la ética es una filosofía práctica. Ah, muy bien, bien, muy bien. Preguntémosle a nuestros compañeros entonces acá en la sala. ¿Qué es lo que es lo práctico? ¿Qué es algo práctico? Ya, algo sencillo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Diferencienlo. Por ejemplo, acá estamos haciendo teoría. ¿Ya? Yo estoy haciendo ahora teoría. Teoría. Ayer estaba en clase de manejo. La clase de manejo es práctica. 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 ¿Ya? Práctica. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, una clase de manejo y hacer una clase de... Muy bien. Excelente. Excelente. La teoría más viene de cubrir o pensar en causa. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. La teoría. Esa es la teoría. La teoría siempre va a pensar en causa. En cambio, en la práctica, ya te vas a moverte a ti. Te hace mover también y poner en práctica esos conocimientos teóricos. La ética es práctica. ¿Por qué la ética es práctica? Porque la ética entonces ya, se vive día a día. Eso es importante. Vivimos éticamente día a día. Vamos a poner esto acá. Vivimos entonces y vivimos éticamente todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días nos elegimos. Elegimos. Eso es importante. Uno elige, por ejemplo, a la hora que se va a despertar, uno elige cómo se viste, uno elige las decisiones y los valores que uno va a aprender. Eso es importante en la ética. En la ética nosotros estamos en el centro. Y afuera hay una serie de cuestiones que uno puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo. Como la sociedad, la cultura, la identidad, los valores. La ley y el orden. La idea es que uno, al hacer ética, tú seas crítico con todo esto que está afuera. ¿Ya? Porque la ética entonces va a reflexionar sobre la moral, sobre lo que está afuera, sobre lo que son los valores de la sociedad. En esa dinámica siempre nos movemos. Ahora, como estamos viendo la modernidad y la posmodernidad, nosotros estamos viendo lo de afuera. Eso es. Estamos viendo lo de afuera, estamos viendo la sociedad, la cuestión de la identidad, los valores. De las cosas que ocurrían allí eran dementes. Una vez bien. Ya, vamos más abajo. Vamos acá. Ya. Sí. No, tiene razón ahí, Natalia. Sí, lo que pasa es que este parece que no funciona muy bien. A ver, parece que hay como un audífono acá. O sea, como un micro. A ver, probemos esto. Ah, sí, yo no estoy para eso. Vamos a... Espérenme, cabrón. Pero el webcam se escucha, dice. A ver, usted dice buenos días. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya. Por ser que... Ya. Hoy otro día estaba escuchando el Marcianeque, yo terrible. El Marcianeque tiene mucho de esto también, ¿ah? Tiene mucho de posmoderno Marcianeque. Ya, chiquillos, ya, chiquillos. Intentemos hacer algo. Vamos a la lectura mejor. Vamos a la lectura. Dice, conexión inestable. Veamos acá. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver qué dicen los niños. Sí, ahí me quedé pegado. Ya, qué video, ¿ves?
Para que despierte, buscar. A ver, ahora sí. Ya. Ya, chiquillos, tenemos un poquito de acá de texto. ¿Ya? Bien, ¿alguno de ustedes ha visto este objeto o no? Que está acá. Creo que es el regalo chino. Muy bien, muy bien, muy bien. El regalo chino ahora está en todos lados, ¿no? Acá en todos los negocios e incluso lo usan personas que no tienen nada que ver con lo oriental. La gente lo usa porque dice que con el gesto del gato atrae el dinero. Pero quiero que observen esto y que pensemos en nuestro tiempo. A nuestro tiempo igual que este gato. ¿Ya? Nuestro tiempo, por ejemplo, nosotros no sabemos el fundamento de lo que es. ¿Cuál es el fundamento de que esta cuestión está ahí? ¿Cuál es la causa última? El fundamento. ¿Cuál es la causa última? Como el fundamento. El fundamento de nuestra época. Nuestra época. Y esa es una de las grandes preguntas que tenemos que respondernos. ¿Cuál es el fundamento de nuestra época? Y tenemos esta vivencia de estos objetos, ¿no? Un mundo lleno de objetos. Es como en los videos del Bad Bunny. ¿Han visto el video de Bad Bunny? ¿Ya? De donde aparece este niñito en una pieza, ¿ya? En un disco. ¿Ya? A veces aparece el niñito en una pieza y que está lleno de objetos su pieza, está lleno de objetos, está lleno de juguetes y todo, pero se siente solo. ¿Ya? Esa también es la experiencia de nuestra época. Por eso el artista lo pone ahí también. ¿Ya? Te lo pone ahí para ilustrarte cuál es el sentido de la época, qué es lo que él siente, para poder ilustrar lo que estamos viviendo hoy. ¿Ya? Y en este sentido el gatito funciona como eso, el gatito está, pero no sabemos por qué. Y no funciona la causa de que porque la persona del almacén lo compró, no. ¿Sí? Funciona que nos preguntemos cuál es la causa última de que esté eso ahí. Algo que, por ejemplo, no es propio de nuestra cultura, no es propio de Occidente, por ejemplo. Pero está ahí. Entonces, fíjense en lo complejo que es. Es como si nosotros miráramos las cosas y las cosas brillaran tanto que no nos dejaran ver el por qué están ahí. Vamos acá entonces con la lectura. Dice, la modernidad y la posmodernidad son conceptos que utilizamos especialmente en las ciencias humanas y sociales y nos han servido para comprender algunas características de nuestras sociedades, así como las transformaciones por las que hemos pasado. ¿Bien? Dice, con frecuencia son conceptos que se utilizan como opuestos o como una forma de explicar el paso de un periodo histórico a otro. No obstante, la modernidad y la posmodernidad hacen referencia a elementos que coexisten, que son muy complejos y que no pueden comprenderse por separado. Tomando esto en consideración, dice, explicaremos en muy grandes rasgos algunas relaciones y diferencias entre la modernidad y la posmodernidad. ¿Ya? Está aquí entre signos de interrogación, si es un cambio de época o no. ¿No? En particular, lo que yo pienso es que no es un cambio de época. ¿Ya? Vamos a poner eso acá. El cambio de época, entonces, vamos a poner esto, el cambio de época está en duda. El cambio de época está en duda. Dado que los principios de la modernidad aún no llegan a su consumación. ¿Qué principios? Por ejemplo, para hacerlo más ilustrativo, nos vamos a guiar por los principios de la Revolución Francesa. Libertad, la igualdad y la fraternidad. Bien. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de la Convención Constitucional, ¿ya? En el caso de lo que estamos viendo como chilenos, ¿ya? El cambio de época es evidente, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la paridad. Es
único eso en el mundo, de que en una convención esto sea entre pares, ¿ya? Igual de hombres, igual que mujeres. El mundo cambia, pero los principios, ¿ya? Vamos a poner aquí estos principios siguen siendo, eso, no tenés, siguen siendo buscados, ¿ya? Buscados en nuestra época. Son los mismos principios, son las mismas cuestiones finalmente, ¿ya? Nosotros podemos estar incluso como en esta situación, ¿no? Haciendo clases telemáticas, pero finalmente lo que se busca es que ustedes aprendan, ¿sí? A pesar de todo esto, a pesar de que la tecnología está interviniendo en este momento posmoderno. ¿Sí? Habíamos dicho que estamos entonces poniendo en cuestión ciertos principios que son propios de la modernidad, ¿cierto? La libertad, la igualdad, la fraternidad, que son como demandas que el mismo ser humano se ha impuesto a sí mismo, y que a pesar de los avances tecnológicos siguen siendo los mismos. ¿No? Y por eso no hay un gran cambio entre esta época. No hay un gran cambio desde que dejamos la Edad Media hasta ahora. Eso es lo que les quiero decir. El único cambio es que hemos dejado de creer en Dios. Pero Dios igual está. Están todas las cosas, como para no restituir una época, sino que para pensarla. Eso es importante. ¿Ya? Sigamos acá. Dice, ahí está, normal que se quedó grabado. Dice, en términos muy generales, la modernidad es una época que inicia en el siglo XV y en el siglo XV y XVIII en las sociedades occidentales, ¿ya? A partir de transformaciones sociales, científicas, económicas y políticas. ¿Ya? Muy importante, muy importante. De hecho, los seres humanos hemos transformado todo nuestro entorno en esta época, en estos siglos. Muy bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, la modernidad siempre ha estado vinculada al Renacimiento y al descubrimiento de América. Yo no sé si ustedes se acuerdan de historia cuando hablaban, por ejemplo, del carácter, de qué es lo que caracterizaba a los exploradores españoles. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguna cosa? ¿Ya? Que, por ejemplo, lo hacían, ¿no es cierto que lo hacían por religión, por una parte, pero también lo hacían por fama? Por ejemplo, Colón quería fama, ¿sí? ¿No? ¿No se acordaba? Ya. Bueno, también los exploradores en Chile también. Tenemos a Valdivia, Aguirre y a todo eso. Buscaban tanto la religión como también la fama. ¿Por qué? Porque había un principio también de individualidad. Y eso también es una característica moderna. La individualidad. ¿Ya? Dice, filosóficamente la modernidad se vincula al surgimiento del racionalismo en el siglo XVII. Y ahí tenemos otro hito histórico. Pero para que se vayan dando cuenta, nosotros estamos pasando por varias etapas históricas, pero los principios son los mismos. Eso es importante. Por ejemplo, ¿qué principios? Vamos a ver aquí principios modernos. Vamos a poner aquí principios modernos. ¿Ya? Tenemos entonces aquí un principio de superación, progreso, eso, el sujeto, la razón, vamos a ver acá más abajo, y la crítica. Vamos a poner eso acá abajo, la crítica. ¿Qué es lo que es importante acá? Saber que todas estas cosas están presentes todavía en lo posmoderno. Voy a poner eso acá, estos principios están presentes en lo posmoderno,
posmoderno, pero de forma inacabada. ¿Ya? Es como lo que hablamos en la clase anterior. ¿Ya? Uno, por ejemplo, en esta época es muy difícil pensar en una idea de progreso. Generalmente, por ejemplo, las mismas producciones cinematográficas hablan más bien del fin del mundo que de un progreso histórico, por ejemplo. Pero la pregunta sobre el progreso histórico siempre está presente. ¿Ya? La búsqueda de la superación, por ejemplo, las grandes exploraciones, ¿no? Ahora las exploraciones están comandadas por empresas privadas, últimamente eso es lo que ha pasado, pero aún sigue esa ansia de superación, ¿ya? Y la crítica. Entonces tenemos una época postmoderna donde las cosas están inacabadas. En ese momento no de la historia que nosotros estamos viviendo, ¿ya? Donde la humanidad está desorientada. Ese es el momento histórico que estamos viviendo. Vamos a poner que la humanidad está desorientada. En la posmodernidad, la humanidad está desorientada. Importantísimo. Desorientación. Eso es como lo que estamos viviendo en nuestra época. ¿No? Y por tanto, voy a poner aquí abajo, y por tanto, las decisiones éticas ¿ya? Son aún más difíciles. ¿No? Vamos acá. Eso habría que evaluarlo ahí, Natalia, con unos datos históricos. Claro. Ahí también, Dylan ahí también nos estaba diciendo, nos estaba dando un dato político. Dice, igual que la izquierda, viendo todo lo negativo. ¿Ya? Hay una izquierda, Dylan, que se dedica como a eso. ¿Ya? Hay una izquierda que es más bien como naturista, que no cree como en la idea de progreso, ¿ya? Que quieren como volver a lo natural, pero no se puede. Por eso parece solamente negatividad, pero es una buena crítica, ¿no? Entonces estamos desorientados, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo hoy. Vamos más abajo. Y dice, por su parte, la posmodernidad hace referencia a la segunda mitad del siglo XX, fíjense acá, y se conoce también como modernidad tardía o época postmoderna. Esto es importante que lo sitúen históricamente, la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Posterior a las guerras mundiales, posterior también a la bomba atómica. Si se fijan, el hecho de que nuestra humanidad pueda destruir el mundo, aún, ¿ya? Es una cuestión terrible. Antes, por ejemplo, ya sean sus abuelos, ¿ya? Que vivieron, por ejemplo, en la Guerra Fría, tenían más presente eso que nosotros hoy. Que el mundo se podía destruir. ¿Ya? Ahora nosotros sabemos que el mundo ya está destruido, por ejemplo, por la producción, ¿ya? Y por la contaminación. Pero ellos tenían un miedo que era distinto, un miedo a la guerra, distinto al de nosotros. ¿Ya? Sigamos, incluso la posmodernidad es la modernidad, precisamente porque los límites temporales entre una y otra no están fijos ni determinados. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. El término posmodernidad no es sinónimo de antimodernidad, y el prefijo post no solo hace referencia a algo que viene después, sino que es un concepto que ha venido para desvelar movimientos teóricos y políticos que se habían iniciado en la modernidad. Esto es importante, ¿no? Sino que es un concepto, dice, que ha servido para desvelar movimientos teóricos y políticos que han venido desde la modernidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los mismos principios que nosotros pusimos arriba, ¿ya? Vamos más arriba, sobre, por ejemplo, la superación, el progreso, el sujeto, la razón,
la libertad, la igualdad y la fraternidad, son proyectos que están inacabados todavía. Eso es lo que nos quiere decir. Dios. Muy bien, buena pregunta, buena pregunta. ¿Ya? Hay que entender el sujeto como una categoría como histórica. ¿Ya? Desde el siglo XV, ¿ya? Fíjate, en el siglo XV recién no estamos saliendo de la época de la Edad Media. ¿Ya? Estamos recién, por ejemplo, en el siglo XV pasó el descubrimiento de América. ¿Ya? Con un filósofo que se llama René Descartes, ¿ya? Empieza una conciencia distinta. Antes, por ejemplo, en la antigüedad, ¿ya? En la antigüedad clásica, pensemos en Grecia y Roma, tú antes de ser Benjamín, tú eras un griego o eras un romano. ¿Ya? Y en tu naturaleza estaba ser lo que tenías que ser. ¿Ya? Por ejemplo, si hubieras nacido romano, si hubieras nacido un romano de alta clase, hubieras sido un senador. ¿Ya? Si hubieras sido un romano de baja clase, hubiera sido, por ejemplo, un soldado. Si hubieran nacido como en los estratos medios y tus padres hubieran tenido como una cierta técnica, hubiera sido un artesano. La sociedad no se movía y los seres humanos sabíamos lo que teníamos que hacer. Porque antes de ser nosotros mismos, éramos el grupo. Éramos romanos. No había una individualidad. Por eso también, si ustedes se fijan, en las épocas más antiguas, volviendo al arte, ¿ya? Las obras no están firmadas, porque no existía la individualidad. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el búfalo en la cueva de Altamira en España, ese búfalo que todos conocemos de la antigüedad, la primera pintura, no está firmada, porque no existía la conciencia de individuo. El sujeto, ya que etimológicamente significa el subjectum, ¿ya? Lo que se sostiene, es como nosotros, en el centro de la experiencia, en el centro de la experiencia, ¿ya? Tú vas entonces a crear tu propio mundo, a crear tus propios valores, tus propios principios, por ejemplo. Tú te haces cargo de todo eso. Antes, la sociedad se hacía cargo de todo eso. Por ejemplo, en la Edad Media, ustedes saben que en la Edad Media habían castas sociales, ¿no? Estaban los pobres, estaba el clero, estaba el clero de la iglesia y estaban los reyes. No había una concepción de individualidad, donde tú tenías que hacerte cargo de las cosas. Si eras pobre, si eras rico, eras rico. Hoy día todo eso ya no significa nada. Por ejemplo, la fortuna puede hacer de que tú te enriquezcas o te empobezcas muy rápidamente. La conciencia de la individualidad y del sujeto, volvamos al concepto, tiene que ver con que tú estás en el centro de la experiencia. ¿Ya? Y que tú construyes tu propio destino. Eso es el sujeto. Construyes tu conocimiento, tu concepto de la historia, tú. Hoy día estamos en eso. De ahí que nace el sujeto. Esa es como una pequeña historia de ese concepto. ¿Ya? Eso es. Veamos acá que nos dice el chat. ¿Ya? Más que en el miedo, ahí Natalia, en la transformación. Eso es lo principal. La modernidad transforma la realidad. ¿Ya? Eso es lo principal. Veamos, contrastémoslo con lo posmoderno para ir terminando. Dice la posmodernidad. Dice, dice, acá, quedamos acá. Por esto, uno de los grandes teóricos de la posmodernidad, ¿ya? Que se llama Jean-François Lyotard, la define como un reescribir la modernidad. Fíjense en esto. Reescribir la modernidad. En otras palabras, la posmodernidad no es tanto una época nueva como en el desarrollo y la actualización de los proyectos que la modernidad había empezado. No es una época nueva, sino que es una época donde estamos desorientados. Eso hay que tenerlo bien presente. Estamos desorientados, ¿por qué? Porque hemos perdido los fundamentos de por qué se hacen las cosas. ¿No? Por ejemplo, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de por qué ustedes quieren estudiar? La causa última. ¿Por qué? ¿Por qué seguir? ¿Por qué seguir estudiando, por ejemplo? ¿O por qué no? ¿Cuál es la causa última de todo eso? ¿Ya? Sí, tengo que responder a la sociedad, pero eso es más bien superficial.
tengo que enriquecerme también, tengo que sostenerme, tengo que sobrevivir. Pero la causa última, que a ti te motiva, adentro de ti. Adentro. ¿Ah? ¿Ya? Crecer, progresar, por ejemplo. Un aporte a la sociedad puede ser eso. Pero también el saber, el deseo de saber. Y eso, fíjate acá en el esquema. Deseo de saber, superación. Deseo de progresar, progreso. Sujeto, razón. En el fin último de las cosas y en las decisiones que nosotros tomamos, ¿ya? Los principios de la modernidad están dentro de nosotros. Que no nos tenemos que desorientar en ese sentido. Dentro de ustedes. ¿Ya? Dentro de ustedes. Bien, veamos la posmodernidad en los últimos minutos. Dice, posmodernidad. Fijémonos acá. Quería hacer un cuadro y me salió una línea. Dice, no hay un acuerdo absoluto si es un periodo histórico o más bien es una relación, una reacción, dice, al proceso histórico de la modernidad. No hay consenso. Dice, presencia totalitaria de los medios tecnológicos y la comunicación. Eso es lo que tenemos hoy día. Una presencia totalitaria, masiva de los medios de comunicación. ¿Ya? Dice, transformación de los valores sociales y políticos. No sabemos, por ejemplo, de dónde qué fundamenta una posición de izquierda, de derecha, por ejemplo. ¿Ya? Estamos desorientados también políticamente, lo social también. Pero no se sientan asustados o abrumados con todo esto. ¿Ya? La idea es criticar y buscar. ¿Ya? Dice, presencia individualista y desencantada de la experiencia del mundo. Yo me imagino que también están de acuerdo con eso. Otra cosa de la posmodernidad es la muerte de Dios, el nihilismo, ya según un autor que se llama Friedrich Nietzsche. Presencia de la nada, de la liberación de las cadenas de los valores tradicionales. Y el fin de la historia. Dice, disolución de la historia unitaria, crítica a las narrativas lineales y cronológicas de la historia. Bien, esos son los periodos que nosotros estamos viviendo. Periodos que son ambiguos, periodos que son desorientados. ¿No? Pero no se preocupe, estamos viviendo tiempos muy interesantes. En las próximas clases vamos a empezar a deconstruir esa idea de sujeto también. Por allá va la cosa. Nos vamos a acercar hacia la teoría del género, el feminismo, nos vamos a acercar a las cosas, a la teoría queer también, a las cosas más contemporáneas, más candentes. ¿Ya? Pero siempre hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Las orientaciones históricas de estos dos conceptos. ¿Ya? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Ya? Hay un nihilismo negativo y uno positivo, también tenemos que ver ese concepto sobre el nihilismo. ¿Ya? También lo tenemos que ver, que también es parte de nuestra época. El nihilismo, tú tienes que lo puedes tomar desde dos perspectivas. ¿Ya? El nihilismo es el sinsentido. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de algunos filósofos, el sinsentido lo dio la desaparición del cristianismo, la desaparición de la fe en Dios. Hoy el sinsentido, por ejemplo, tiene que ver con una desesperanza, con la pérdida de la idea de progreso. ¿No? O la pérdida, por ejemplo, de tus propios proyectos personales. ¿No? Pero también puede ser que exista un nihilismo positivo. ¿Qué es lo que es el nihilismo positivo? ¿Ya? Saber que todo proyecto humano, por ejemplo, es como no puede llevarse a consecución, pero tú puedes vivir con eso. Vivir con eso. Y saber que quizás las cosas no van a ser como tú lo planteaste, pero entender que también es una posibilidad. Ese es como el nihilismo positivo. Pero básicamente ese sinsentido es lo que tú vas a hacer con este sinsentido. O te lo vas a tomar en bueno o te lo vas a tomar en malo. ¿Ya? Por ejemplo, esto que estamos viviendo ahora. Ustedes están viviendo también un sinsentido. Estamos teniendo una clase así extraña, ¿cachai?
donde yo tengo que hacer tantas cosas que no sé si salen bien, ¿ya? Las generalizaciones de las, claro, aquí Dylan dice la generación Z. Claro, esta de las generalizaciones también es como muy amplio. Yo prefiero pensar más en los individuos precisos. ¿Ya? Y eso, ustedes también se tienen que hacer cargo de todo esto. Yo también. Pero también puedo vivir con esa duda si es que estamos haciéndolo bien o no. Pero ahora ustedes también tienen una elección que hacer cuando termine el año, por ejemplo. Y eso también se va a jugar, van a jugar ustedes el futuro. Dependen también los valores, los principios y las orientaciones que ustedes tengan. Eso es importante. Eso es importante. Y la propuesta de la filosofía es que esos valores y principios tienen una historia, ¿ya? Y son compartidos por la misma época histórica que están viviendo ustedes. ¿Ya? Las decisiones de ustedes no solamente las toman ustedes, sino que las están tomando por todas las personas que son iguales a ustedes. ¿No? Entonces, esa es más o menos la época que estamos viviendo. ¿Ya? Quedan varias cositas, quedan varias cositas que quizás no vamos a alcanzar a ver. Por ejemplo, el paradigma científico, la cuestión del sujeto, ahí viene la cuestión del sujeto. La cuestión del cuerpo, la cuestión de la rigidez y la flexibilidad educativa. Dice el fracaso de los sistemas autoritarios, la economía global y la comunidad y las familias diversas, por ejemplo, que son temas que son actuales y que vamos a empezar a discutirlos acá en filosofía. ¿Estamos acá? Sí, son extremos. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Claro. Pero para pensarlo siempre, a pesar de que son tan diversos, ¿ya? Siempre están los fundamentos. Los fundamentos son sencillos siempre. Después, como las personas, por ejemplo, van decantando sus opciones políticas, ahí eso es otro cuento. Pero los fundamentos siempre están. ¿Ya? Ya, chiquillos, la próxima clase entonces vamos a ver estos temas. Vamos a ver los grandes temas de esta relación entre la posmodernidad y la modernidad. Y vamos a empezar a tomar decisiones también. ¿Por qué? Porque esto es hacer ética. Son cosas prácticas. Yo practico en la decisión. Pero también tengo que estar más o menos informado y reflexionar sobre aquello. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Bien? ¿Ya? Traten de venir a clase para discutir un poquito más. Ahí están los chiquillos, anotaron las cositas que había que anotar. Pero si vienen a la clase, vengan abrigados. ¿Ya? Bueno, nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos. Muy lejos. Chao. Nos vemos.